Para cuantificar el área de esta figura, debo de dividirla en los elementos más básicos, que es lo que voy a estar haciendo en la tarea. Entonces aquí tengo un primer triángulo, triángulo 1, aquí tengo un triángulo 2. Bueno, esta parte sí la puedo definir si es una circunferencia. Ahorita se los marco con el círculo. Y esta parte también puedo definirla de cierto modo con una circunferencia. La primera parte. Aquí. Entonces, para tener el primer triángulo, voy a tener que tiene 4 unidades de altura, 2 unidades de base y tengo el primer triángulo. Entonces, para calcular el área de esta figura es igual a la base por la altura, y entonces los valores de la base es 2 que multiplica la altura, que en este caso es 4, y aquí me faltó que todo esto va entre 2. Entonces base por altura, este resultado entre 2. Y lo mismo en esta otra base, que es 2 que multiplica el 4 entre 2. Entonces el área de esta figura es de aproximadamente 4 unidades cuadradas. Ya llevo cuantificada la primer figura. El segundo triángulo, para irme por el método sencillo, tiene de base 4 unidades y de altura tiene 3 unidades. Entonces, el área de esta figura es muy similar a la anterior, base por altura entre 2. Por lo tanto, va a ser, si la base mide 4, por la altura que mide 2, que mide 3, perdón, entre 2 serían 12 unidades y entre 2 serían 6 unidades cuadradas. Ahora faltaría cuantificar lo que es mi circunferencia. Voy a regresar un poco a la figura. Entonces, y voy a tratar de dibujar la que es la circunferencia. Un aproximado. Esta sería la primera circunferencia. Por la línea aproximadamente. Entonces lo único que me interesa saber de esta circunferencia es esta área del triángulo. Yo ya la tengo cuantificada. Entonces esta ya no la voy a tomar en cuenta. Así como tampoco este elemento que está aquí. Entonces solo me voy a enfocar en la mitad de la circunferencia. Entonces puedo darme cuenta de que tendría un radio aproximado de 2 unidades. Radio igual a 2. Bueno, ahorita se los escribo bien. Entonces, voy acá abajo. Entonces tengo la circunferencia. Entonces el área que yo quiero cuantificar de esta circunferencia va a ser aproximadamente la mitad. Entonces esto es pi por radio al cuadrado para calcularla. Por lo tanto va a ser el valor de pi. El radio es de 2 unidades. Esta es elevado al cuadrado. Y el resultado
sería de 12.56 unidades al cuadrado aproximadamente, teniendo en cuenta todo el área total. Pero yo quiero dividir todo esto entre 2 porque es la aproximada de lo que yo necesito. Entonces el área requerida es de 6.28 unidades cuadradas. En la figura hay que recordar que, bueno, venía el triángulo y esa zona era la que no iba a cuantificar, ni tampoco la zona que quedaba libre en la parte superior con el triángulo, solo el complemento. Y faltaría la otra circunferencia. Entonces, igual voy a tener aproximadamente una circunferencia de este tamaño y va a estar en esta posición. Entonces, la parte del triángulo anterior, esa no se cuenta, es decir, este cuarto no se cuenta, ni la parte inferior, que serían 2/4, tampoco se cuenta porque no viene en el área especificada, y solo voy a cuantificar 1/4 de esa circunferencia. Entonces, vuelvo a hacer mi cálculo. Y entonces voy a decir que el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces sería el valor de pi que multiplica el valor del radio, que es aproximadamente de 3 unidades, estas elevadas al cuadrado. Y entonces esa área completa sería de 28.27 unidades cuadradas. Pero vimos que tenía que agarrar solo 1/4 parte de este círculo para calcular el área. Divido ese resultado entre 4 y sería aproximadamente de 7.06 unidades al cuadrado. Entonces, ya teniendo todas esas áreas, lo que voy a realizar es calcular el área total, que solamente va a implicar la suma de esas áreas cuantificadas. 4 más 6 más 6.28 más 7.06. Y entonces toda esa figura tendría un área aproximada de 23.34 unidades cuadradas. ¿Vale? Y digo aproximadamente porque hubo un pequeño espacio que no pudimos cuantificar, que fue donde consideré el primer círculo azul, el cachito que queda en la parte inferior, en la zona que queda cerca del origen. Ese dato no lo cuantifiqué. Podría ser un pequeño triángulo de una unidad cuadrada aproximadamente, porque es un pequeño triángulo, y ya podría decir que mi área total es más o menos de 24.34 unidades cuadradas. Este ejercicio, les repito, viene ahorita en su primer tarea. De hecho, es el último ejercicio de esa primer tarea, el que copié. Entonces,